En este vídeo empezarás a familiarizarte con la ventana Render Setup y aprenderás la función de los parámetros del panel Common. En la ventana Render Setup es donde podrás encontrar los parámetros para hacer ajustes a tu render. Puedes acceder a esta ventana desde el menú Rendering, Render Setup, con el atajo F10 o bien desde la barra de herramientas principal haciendo clic en el botón Render Setup. En la parte de arriba de esta ventana Render Setup tienes una zona común con menús como por ejemplo Target, donde puedes seleccionar entre varias opciones de render, Preset, donde puedes guardar tus presets de render para utilizar en otras escenas, o puedes cargar algunos de los presets que vienen con la instalación de 3ds Studio Max, Renderer, donde puedes cambiar de motor de render, y View to Render, donde puedes seleccionar en qué vista quieres hacer el render. En la parte de abajo de la ventana Render Setup encontrarás diferentes paneles, algunos de los cuales pueden variar en función del motor de render que tengas seleccionado. Para Mental Ray tienes los paneles Common, Renderer, Global Illumination, Processing y Render Elements. En el panel Common tienes parámetros que afectan a cualquier motor de render que tengas seleccionado. En el panel Renderer encontrarás ajustes para la optimización del proceso de render con Mental Ray, así como controles para efectos de cámara, sombras y displacement. Este panel solamente aparece si tienes asignado el motor de render Mental Ray. El panel Global Illumination contiene ajustes para calcular la luz indirecta o luz rebotada e incluye Final Gathering, Caustics y Photons. En el panel Processing encontrarás ajustes relacionados con el modo de operar del motor de render. Y en Render Elements tienes ajustes que te van a permitir separar tu imagen en diferentes elementos como Reflection, Refraction, Diffuse, etc. para utilizar en la fase de composición en aplicaciones como After Effects, Nuke o Fusion. Vamos a hacer, si te parece, un repaso rápido del panel Common para que te vayas situando. Este panel está compuesto por 4 rollouts: Common Parameters, Email Notifications, Scripts y Assign Renderer. Dentro del rollout Common Parameters encontrarás el grupo Time Output. En este grupo encontrarás los controles para seleccionar qué frames quieres procesar. Con la opción Single solamente procesarás un frame, el frame en el que te encuentres en el momento de hacer clic en el botón Render. Con la opción Active Time Segment procesarás todo el segmento de tiempo que tengas en ese momento. Recuerda que puedes hacer ajustes en el segmento de tiempo en la ventana Time Configuration. Con la opción Range puedes ajustar desde qué frame hasta qué frame quieres procesar. Tanto con Range como con Active Time Segment se activa la opción Every Nth Frame, con la que puedes saltar frames, es decir, puedes hacer el render de cada frame, que sería el valor 1, o de cada 2 frames, ajustando el valor a 2, de cada 3 frames, etc. Con la opción File Number Base especificas en qué número quieres que 3ds Studio Max empiece a numerar los frames. Esta opción solo funciona con Active Time Segment y Range. Por último, con la opción Frames puedes procesar frames sueltos si los separas por comas y rangos de frames si los separas con un guión. Por ejemplo, si escribes 3,8,12-18,21,24-29, procesarás el frame 3, el frame 8, del 12 al 18, el 21 y desde el 24 al 29. En el grupo Area to Render tienes un menú desde el que puedes seleccionar qué partes de la imagen quieres procesar. Como ya viste en la unidad de creación de materiales, puedes utilizar esto para ganar tiempo cuando hagas pruebas de render o materiales. En el grupo Output Size decides el tamaño de salida de la imagen. Puedes hacerlo manualmente con los parámetros Width, Height y Aperture Width, o puedes utilizar los presets del menú. Entre estos presets tienes los tamaños más comunes utilizados en vídeo y cine: 35 mm, 70 mm, NTSC, PAL, HDTV, etc. En el grupo Options encontrarás diversas opciones que puedes activar o desactivar para que Mental Ray las tenga en cuenta o no en el proceso de render. Por ejemplo, la opción Area Lights Shadows as Points te puede venir muy bien cuando realices renders de prueba a baja calidad o cuando estés utilizando Area Lights y te des cuenta de que el tiempo de render excede la fecha de entrega. En el grupo Advanced Lighting tienes opciones para activar o desactivar iluminación avanzada. Esto lo puedes dejar como viene por defecto en la mayoría de los casos. Haciendo clic en el botón Setup del grupo Bitmap Performance and Memory Options, puedes hacer que 3ds Studio Max utilice los bitmaps que tengas asignados a tus materiales a su resolución total, o bien que utilice proxies de más baja resolución en el render para ahorrar memoria. El grupo Render Output es muy importante porque en él se encuentran los ajustes necesarios para guardar las imágenes que generes en el formato que necesites en función de tu flujo de trabajo. Si haces clic en el botón Files, se abrirá el cuadro de diálogo Render Output File, donde podrás especificar el nombre, la ruta y el formato de archivo que quieres guardar. En el menú Save as Type tienes todas las posibles opciones dentro de 3ds Studio Max: JPEG, PNG, EXR, MOV, etc.
En función del proyecto y del workflow que estés siguiendo, tendrás que seleccionar una u otra. Mi recomendación es que utilices PNG cuando quieras imágenes de bajo rango dinámico sin pérdida debido a la compresión y JPEG también para bajo rango dinámico cuando la pérdida debido a la compresión no sea un problema. Si lo que necesitas son imágenes de alto rango dinámico para composición y/o postproducción, mi recomendación es que utilices el formato EXR. El formato de imagen OpenEXR, desarrollado por Industrial Light and Magic, te permite elegir entre varios tipos de profundidad de bits y formatos de compresión. Te recomiendo que utilices Half Float, 16 bits por canal, a no ser que el proyecto exija Full Float, 32 bits por canal. Por lo general, Half Float es suficiente para la mayoría de los proyectos. Si seleccionas el formato EXR y haces clic en el botón Setup, podrás acceder a la ventana OpenEXR Configuration. Aquí puedes seleccionar la profundidad de bits en el grupo Main Render Output. Aquí tienes tres opciones, dos para 32 bits y una para 16 bits. En el grupo Render Elements de esta ventana tienes la opción de salvar Elements dentro del archivo EXR en lugar de salvarlos en archivos individuales, como veremos más adelante. Y con las opciones del grupo GBuffer Channels podrás guardar información sobre la geometría de tu escena de forma gráfica. Me refiero, por ejemplo, a Material ID, SeeDepth, Velocity, etc. Estos formatos que he mencionado, EXR, PNG y JPEG, son los formatos más utilizados, pero es posible que tengas que utilizar otros dependiendo del flujo de trabajo del lugar en el que te encuentres. Lo que no te recomiendo es que utilices formatos de vídeo como MOV o AVI. Es preferible generar una secuencia de imágenes PNG y después convertir a vídeo en una aplicación de edición de vídeo o similar. Si salvas como AVI o MOV y por cualquier motivo tu ordenador se colapsa o hay cualquier tipo de fallo, perderás todo el trabajo de render que tu ordenador lleve hecho. Si salvas secuencias de imágenes y el ordenador falla, solo perderás el frame en el que se produzca el fallo. Todos los frames anteriores estarán guardados y a salvo. Con la opción Put Image File List in Output Path del grupo Render Output puedes crear un fichero IMSQ en el que se almacenan datos como el nombre de los archivos, el formato, el frame rate, etc. Con la opción Rendered Frame Window activada, que es como viene por defecto, se abrirá la ventana Rendered Frame Window al hacer clic en Render. Y la opción Skip Existing Images, como te puedes imaginar, se salta frames si ya existen y están guardados en la misma ruta y con el mismo nombre. En el Rollout Email Notifications tienes algunas opciones para que 3D Studio Max te envíe un mail cuando el render haya terminado o bien para informarte del progreso del mismo. El siguiente rollout, Scripts, te da la opción de ejecutar scripts antes de comenzar el render o una vez haya terminado. Y por último tienes el rollout Assign Renderer, donde puedes cambiar el motor de render tanto para producción como para el editor de materiales o Active Shade. Espero que este repaso rápido de las opciones del panel Common de la ventana Render Setup te sirva para empezar a familiarizarte con Mental Ray, aunque como te digo, las opciones de este panel son comunes a todos los motores de render de 3D Studio Max.